Un espacio para abrir el corazón y contar historias de esperanza y valor. Conversaciones muy honestas y muy reales inspiran y animan. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. Hola mis amigos carleanos, gracias por estar con nosotros en este podcast al cual de verdad agradezco que lo estén viendo. Gracias por estar ahí tanto en la radio, estamos en Radio Savage 93.3 los días domingos a las 6 de la tarde y lo estamos estrenando también en YouTube los días sábados a las 9 de la noche, así que agradezco de verdad todo el apoyo que nos dan, ya sea en la radio o en la plataforma de YouTube. Este día tengo una invitada de lujo, créanme que traerla fue un verdadero reto, pero yo sé que nos va a contar cosas súper geniales y su testimonio también va a impactar muchas vidas. De hecho, siempre los testimonios que les presentamos acá en Carleando, pues son testimonios de impacto de personas que le han creído a Dios, personas que están luchando por dejar este mundo mejor de como lo encontraron. Así que tengo el privilegio de presentarles a Gina Bonilla. Ella es una increíble profesional, pero sobre todo es una hija de Dios y ella nos va a contar más acerca de ti, de ella. Así que dejo con ustedes a Gina Bonilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gina? Hola Carly, gracias, de verdad una vez más gracias por tomarme en cuenta. Yo por algunas amigas cercanas había conocido de tu podcast y me parece súper increíble el proyecto, te admiro mucho y nada, gracias, estoy emocionada. Gracias, no, de verdad emocionada estoy yo por tenerte en el podcast y que nos contés acerca de tu vida, claro, de lo que puedas ventilar, lo que no, pues ni modo, ¿verdad? Y de verdad que cuando te conocí, te vi en un evento, la primera vez que te vi así públicamente, un evento de SPA, que es un ministerio donde apoyas, bueno, tú apoyas muchos ministerios, pero ese es uno de los que quizás más fuerte apoyas, SPA, en Iglesia Heaven. Y dije yo, no, ella tengo que tenerla en Carleando y que nos cuente su historia, que nos cuente de su testimonio y qué bueno que se dio la oportunidad. La pregunta que le hago a todas mis invitadas y también a los invitados que siempre tengo en el podcast es, ¿quién es Gina Bonilla? Contanos un poquito acerca de ti. Ok, bueno, Gina Bonilla en realidad, así de verdad es Gina Rivera, ese es mi verdadero apellido, Bonilla es el de casada, pues estoy casada gracias al Señor, su misericordia. Algunos dicen que me casé bien joven, me casé cuando tenía 23 años, ahorita tengo 29. Y pues nada, me pongo Bonilla porque soy de Bonilla en realidad, pero ahora todo lo mío dice de Bonilla o Bonilla y la gente piensa que es mi apellido, pero igual también me apellido. Ok. Como te contaba, tengo 29 años, actualmente no tengo hijos, vivo con mi esposo, sirvo en la iglesia, mi esposo es pastor, yo lo acompaño. Y si pudiéramos hablar un poquito más de mí, pues soy una persona bastante platicona. Me gusta mucho reír o encontrarle el lado humorístico a las cosas, entonces a veces saco mi lado chistoso, mi lado sarcástico también un poquito. Me encantan los medios de comunicación y tengo el privilegio de trabajar en un medio de comunicación. Prácticamente es un canal y mucha gente me dice que soy muy creativa, yo me considero creativa en algunas partes de la vida, me gusta mucho el arte, la música, no soy músico, pero los admiro un montón, mi mamá es músico y mi esposo es músico, entonces por ahí me divierto bastante, me gustan los colores, no sé, me gusta mucho profundizar en la vida, en todas las partes y creo que, no sé si me resumí bien, pero si hay otra cosa que luego pueda platicar, ahí vamos. Excelente. Gina, entiendo que naciste en una familia cristiana y por cierto, tu familia ha hecho mucho por El Salvador a nivel espiritual, a nivel social
Y me gustaría que nos contaras un poquito de tu infancia o cómo fue nacer en una familia cristiana, si te gustó la idea o de repente vos decías, ¿por qué nací en esta familia? Contanos un poquito de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud. Chivo, fíjate de que, bueno, gracias a Dios, hoy lo digo así, de verdad de corazón, gracias a Dios tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana, en el sentido de crecer con los valores cristianos, ¿verdad? Y que eso prácticamente se hizo normal, como un entorno cristiano, digámoslo así, fue normal en mi infancia porque crecí en eso. Gloria a Dios por esas palabras que tú decías. Realmente, en realidad, muchas personas dicen así que mi familia ha hecho mucho y sé que Dios a través de toda la iglesia en conjunto, ¿verdad? Porque son todas esas personas que ahora son literalmente, no es por hablar así, wow, pero es la realidad, son muchas personas las que están detrás de la iglesia, en donde está mi familia materna en este momento. Entonces, todo ese trabajo, ese servicio a Dios en conjunto hace ese impacto, ¿verdad?, en el país, que incluyéndome a mí lo notamos y nos bendice a muchos y eso es increíble. En el caso de mi infancia, pues yo creo que gracias a mis dos papás, yo crecí junto a mis dos papás y uno de mis hermanos, cuando estaba chiquita, y los demás fueron agregándose en el camino. Pero digamos que tuve una infancia, gracias a mis papás, bastante, no sé cómo decirlo, pero desde mi perspectiva, tranquila. Mi mamá fue muy enfática en el todos somos iguales, somos cristianos, pero también hay otras religiones en el mundo y pues nosotros seguimos a este Dios y esto es lo que creemos, las reglas que pues los papás o la mayoría de hijos estamos acostumbrados dentro de casa. Considero que fue una infancia bastante bonita y tranquila. Mi mami de profesión es, valga la redundancia, profesora, es maestra. Entonces ella, todo el tema de la educación y de los niños siempre ha sido su fuerte. Entonces ella fue bastante creativa en nuestra crianza. Mi papá es médico, es oftalmólogo. Entonces también por su lado toda esa creatividad desde otro campo siempre estuvo presente en la casa. Yo crecí junto a mi hermano Andrés, él y yo nos llevamos solo un año. Mi mamá, cuando yo tenía unos meses ya de nacida y ella se estaba recuperando del embarazo, volvió a quedar embarazada. Entonces, mi hermano y yo crecimos como que si fuéramos gemelos, nos compraban la misma ropa, los mismos zapatos, literalmente. Entonces, fue una infancia que, como a mí me gusta contarla, y de verdad no lo digo como creyéndome la gran cosa, pero fue muy dorada, fue muy bonita en cuanto a valores. Fuimos una familia bastante unida, de eso de que a la hora de la cena nos sentamos todos juntos a cenar y oramos y ese tipo de cosas que ahora ya grande yo me imagino que no es tan fácil llevar en una familia ya como adultos. Y digo, wow, o sea, mis papás realmente se esforzaron en criarnos de una forma bien bonita, a pesar de que está todo este contexto cristiano o eclesiástico, ¿verdad? Y me refiero en el sentido que, como bien tú lo platicabas, si oyen hay unas patitas, es mi perrito que anda por ahí, es un poco grande, se escucha. Entonces, bueno, está todo este contexto. Crecimos literalmente en una familia cristiana, en una iglesia, vivíamos a menos de una cuadra de la iglesia. Entonces, sí, yo crecí en este contexto de lunes se va a la iglesia, miércoles se va a la iglesia, viernes también, sábado no, domingo también, y un par de servicios de domingo también, no solo uno. Okay. Entonces era chivo, para mí era normal. También tuve la bendición, digámoslo así, de que tuve primos y tías, primos y primas que crecimos en la misma burbuja, digámoslo así. Entonces no es como que lo haya vivido sola o solo con mi hermano, pero digamos ya creciendo, tipo cuando tú te vas dando cuenta de algunas cosas que no son tan comunes en otras familias, porque mamá tiene que estar en la iglesia, mamá también trabaja en la iglesia, mi familia también trabaja en la iglesia. Entonces tú empezás a ver algunas diferencias en ti, en tu vida, y en mi caso me preguntaba como, ¿por qué nosotros no podemos hacer tal cosa? Y ya mi mamá nos aclaraba, o mi papá, ¿verdad?
Ya cuando te vas haciendo adolescente, las típicas, ¿verdad? Quizás cualquier otra persona que nos esté escuchando y haya crecido quizás en ese entorno cristiano se va a identificar de tengo estos 15 años y es en tal discoteca, ¿verdad? Puedo ir, y mi mamá era no. ¿Y por qué? Y tú creces con ese, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces prácticamente eso, sí, algunas cosas, yo personalmente, yo siempre he sido muy despistada, de verdad no lo digo como haciéndome la víctima o menospreciándome, no lo sé, pero siempre he sido que algunas cosas como que las capto tarde, o sea, de verdad, como que pasan mucho tiempo y yo digo, como que empiezo a atar cabos y entiendo. Entonces, a veces sucedían cosas, ¿verdad?, de las que me preguntaba, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué se dicen estas cosas? Pero también parte de mi personalidad es que nunca me he quedado callada, y mi mamá, en este caso, que era la que siempre estaba más al frente, ¿verdad?, del lado del ministerio en la casa, ella siempre nos aclaraba. Entonces, siempre que yo no captaba algo, yo era como, mami, ¿qué es esto? Y ella me decía, no, es que... Y ella nos aclaraba, ¿verdad? Mi mamá siempre ha sido súper franca y yo siempre he sido bastante directa o bastante curiosa. Entonces, sí, como que temas que a mí no me quedaban claros, yo sí fui esa hija de que, ¿pero por qué? ¿Pero tal cosa? ¿Pero por qué? Y ya cuando entendí algunas cosas, sobre todo de la iglesia, no me refiero a las personas, a mi familia, sino que me refiero ya a temas espirituales. Yo siempre tuve como ese patrón de acudir a mi mamá, como que ella siempre ha sido mi referente, digámoslo así, o sea, en todo aspecto, sobre todo de la iglesia. Cualquier cosa que he querido preguntarle, ella ha sido quien me aclara, ¿verdad? Y ahora más que nunca, que mi esposo es pastor, y hay ciertas cosas que yo no las he vivido de cerca, sino las he vivido como hija, ¿verdad? Pero no, como hija me refiero a hija de alguien que está al frente de la iglesia. Correcto, pero no sí, directamente la responsabilidad. Es decir, entonces, ella se ha vuelto como una mentora, digamos, para ustedes que son un matrimonio joven, un matrimonio que también está metido en el área eclesial, se puede decir. Entonces, sí, me gusta eso que estás diciendo, de que tu mami, aparte de ser esa figura materna que está ahí aclarándote muchas dudas, también se ha vuelto también de ayuda ahora en la nueva etapa que estás viviendo. Pero ya no hiciste como la aclaración de cómo era tu mami. O sea, obviamente ella también es una figura pública, hermana Pati de Rivera, obviamente quien no la conoce predicando o de repente dirigiendo, digamos, un ministerio o de repente en el colegio. Entonces, ella es una figura pública y tú nos has dicho, no, mi mamá ha estado presente y yo la tengo como mentora, ella es muy importante para mí. Pero ¿y el abuelo cómo era? O sea, ¿cómo era tu relación con él? ¿Te prohibía más cosas que tu mami? ¿O cómo era esa relación? ¿Era cercana? Fíjate que es súper curioso, porque esa pregunta me la hacen seguido, o sea, y a mí me gusta mucho responderla. Mi abuelo... siempre me gusta decir esa palabra para ponerlos en contexto. Cuando él se refería a sus nietos, éramos como un bunch de niños, ¿vean? No era como, la fulanita, sino que eran, si yo me acerqué a uno, me acerco a todos de un solo. Entonces, mi relación con mi abuelo de infancia fue bien peculiar, porque él era bastante intencional conmigo, con mis primos y mis hermanos. Fue una relación, no sé si de infancia así súper cercana, quizás no, o sea, yo no fui ese tipo de nieta de los veo y te me tiro encima y él me chineó y así, no, creo que no, pero él tenía sus formas de verdad intencionales, que ahora yo lo pienso, como te digo, de adulto, y digo, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿en qué cabeza cabe ponerle de chiquitos? Te digo, muy chiquitos, o sea, no sé si quizás yo estaba en preparatoria, o sea, 6 años, mis primos eran más chiquitos porque yo era de las más o menos grandes o medianas, y él tenía que todos los viernes nos llevaba a nosotros, a mis primos, sin papás, sin nadie, ninguno de mis tíos, mamá, papá, nadie, a comer hamburguesa, a un Burger King, pero era religiosamente, nos llevaba a todos, y a veces nos llevaba ahí cerca con él en el carro, a los más chiquitos, que de repente mis primos, mis primos son 3 del lado de mi tío, entonces siempre había o el de en medio o el más chiquito, que en ese momento estaban más chiquitos, o sea, yo tenía como 6, entonces a ellos siempre los llevaba adelante, y eso creo que hizo para mí en lo personal
una imagen de mi abuelo como súper tranquila, súper de que si yo tenía una pregunta, aunque él aparentemente estaba ocupado en mil cosas, siempre estaba detrás, ¿sabes? Para un niño esa imagen es como de respeto, obviamente como él era en la iglesia, pero eso no me hacía, por lo menos a mí, que me intimidara, que me diera pena. O sea, yo recuerdo como abuelo y preguntarle algo, cualquier cosa, cualquiera, y él te respondía. O sea, nunca tuve de parte de mi abuelo eso de que, no sé, de que no quiso algo, que no me respondió, me dijo algo malo, nunca. Y grande, ya cuando estaba, no sé, yo no me recuerdo como edad, pero quizás entre bachillerato y la universidad, por ahí, mi abuelo empezó a enfermar de algunas cosas, ¿verdad? Y a tener algunos problemas de salud. Entonces yo me recuerdo que o sea, literalmente me dije a mí misma como que no sé de qué forma podía estar cercana a él, porque pues sí, él está en varias cosas, aparte de su salud. Y yo dije, lo voy a ir a visitar como capaz una vez al mes. Y pasó como un año que fui quizás en el año un par de veces a verlo a su casa y así un día normal, y él me recibía, hablábamos quizás una media hora, yo estaba con él, yo sabía que en esos momentos pues él estaba descansando de algo de salud, y él me recibía y hablábamos, y me daba risa porque las conversaciones en ese tiempo de mi vida era como, ¿y tenés novio? ¿Y quién es? ¿Y cómo se llama? Y yo le contaba, le hablaba con la persona, yo fui un poco tremenda, pero en ese momento le platicaba de uno, después más adelante le hablaba de otro. Y algo súper curioso que algunas personas me dicen que no te creo, es que él siempre me decía, yo quisiera que tú te casaras con un pastor. Entonces yo le decía cómo me reía. ¡Qué fuerte! E incluso cuando me casé con mi esposo no me acordaba de eso, o sea, no me acordaba. Y esa digamos que fue nuestra relación. Era intencional en las Navidades, súper intencional. Para mí mi infancia en Navidad era mi casa y luego la de mi abuelo. Cosas que él se inventaba, que eran como que, literal, ahora digo como, o sea, ¿qué estaba pensando él? Y eso, eran cosas muy divertidas. Una vez, una Navidad, me acuerdo que él dijo como, el día, o sea, el 25, nos vamos a ir todos a la playa, pero sin papás, o sea, solo nosotros, pero éramos pequeños. Entonces, todos empacamos y nos vamos a ir todos, como íbamos con primos, o sea, como ese ambiente era bien chivo, ¿vea? Con tus primos y todos teníamos edades similares, literal, digamos, yo tenía, 11, el otro tenía 10, el otro tenía 8, así íbamos. Entonces, me acuerdo que uno de mis primos se llevó como que todos los dulces que habían habido en su casa en Navidad y se los metió al bolsón y se lo llevó, y solo eso llevó, y él pasó comiendo todo. Dulce. Y mi abuelo no le dijo nada. Luego mis tíos se dieron cuenta, pero mi abuelo era así, era alcahueto, como decimos. Esa fue mi relación con él. O sea, tienen un bonito recuerdo porque de alguna manera él estaba ocupado, pero siempre dedicaba tiempo para sus nietos. Qué bonitos sí. Recuerdos. Y la única vez que, perdón. No, sí, continúa. Yo recuerdo que él me dijo algo y para mí fue como, ¿pero por qué? Pero, o sea, es como, no sé, como cuando algún papá estricto o alguien te dice algo, fue que la mayoría, bueno, no sé si todos mis primos o mi primo, pero mi hermano, por ejemplo, y mi tía, cuando yo digo mi tía, es que tengo la hija de mi abuelo, la última, ella es un año mayor que yo, entonces me da como... Se ve raro decir tía, pero cuando yo diga tía es ella. Para mí es como mi prima, hermano, o sea, ellos somos así hasta el día de ahora, desde que nos conocimos hasta este día. Ok. Entonces, me acuerdo, bueno, ella fue a una universidad cristiana, no voy a decir nombre, y cuando yo iba a pasar a la universidad, mi abuelo me dijo, como, ¿vas a estudiar en tal universidad, verdad? Y yo le dije, no, voy a estudiar en tal, porque voy a estudiar tal carrera. Y me acuerdo que me hizo una cara así, me dijo como, pero todos han estudiado en tal universidad porque es cristiana. Y ese fue el momento en que yo me fui para la casa como traumada, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, no, tranquila, es que a él le gusta esa universidad, ¿verdad? Pero tú vas a seguir a la tuya. Ok. O sea, te sentiste como, uy, qué subversiva me oí delante de mi abuelo. Pero, ¿por qué elegiste la carrera que escogiste? O sea, ¿cómo decidiste convertirte en profesional en el área que te estás desenvolviendo? Ahí esa pregunta, yo creo que eso nadie lo sabe. O sea, nadie, ni incluso la persona que también es mi familia, lo sabe. No sé si lo sabe, no me acuerdo. Okay. Pero
Esta es primicia, señores. Sí, y me gusta esa pregunta porque yo estudié comunicaciones integradas de marketing. Es bien largo el nombre, pero en resumen, ves comunicaciones aplicadas al mercadeo, publicidad, todo más en torno a comercial, digamos, la comunicación. A diferencia de un mercadeo como tal, que ves más todo el lado de presupuesto, pero también la cara de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, yo realmente quería estudiar mercadeo sin saber qué era mercadeo en sí, porque, bueno, mi mami tiene una hermana que se llama Gina, por cierto, yo me llamo Gina, por mi tía. En honor a ella, ok. En honor a ella, y ella tiene una hija que ella sí es mi prima, ella se llama Erika, y yo de chiquita, ella me lleva 7 años, creo yo, ella es mayor que yo, y para mí muchas cosas que ella hacía, yo la admiré, o sea, siempre la he admirado desde pequeña, y yo no sé si ella lo sabe o quizás sí, será la idea, pero es esa típica hermanita o prima que todo lo que hace la fulana, yo lo quiero hacer. Y ¿tenés como un ejemplo a seguir, por decir algo? Sí, mi prima para mí es aceleradora, es un ejemplo, y ella siempre fue como, creo que en personalidad es muy distinta a mí, ella es súper valiente, ella es bien como mujer empoderada, como decir, ella es bien así, o sea, entonces yo siempre admiré no solo eso de ella, sino desde, yo la molesto porque, paréntesis, chiquita, ella, o sea, adolescente, ella me cuidaba a mí y a mi hermano. Nosotros éramos unos niños, ¿verdad? De kinder, de primer grado, segundo grado. Y ella, cuando nos cuidaba, tenía tipo el CD de la Britney a todo volumen, o de los Backstreet Boys. Yo me sé todo eso de memoria por mi prima. Entonces, para nosotros era como, ella se llama Erika, la Erika, o la Kika. Era la tía prima buena onda, digamos. No, lo máximo. O sea, ella era súper abierta conmigo y con nosotros. Entonces, aquí está mi cuarto. O sea, ella fue súper cool, desde su Barbie hasta su maquillaje, y luego ya más grande le gustaban otras cosas, y entonces para mí fue wow. Entonces, ella estudió mercadeo literal. El audio. Ella estudió mercadeo y ella empezó a tomar algunos, yo no sé, porque yo era más pequeña, proyectos o trabajos ya cuando estaba estudiando relacionados a su carrera, y a mí me parecían demasiado interesantes, tenían que ver con su carrera. Una vez tuvo una exposición de la universidad, y lo que más me impactó es como que en el proyecto le habían pedido crear un logo. Yo ahí aprendí que era logo, entonces yo me volví, no sé, o sea, me encantó tanto como eso de las marcas, de verdad, parece wow la historia, pero así fue. Entonces, yo dije, ¿cómo se llama lo que ella estudia? Y me acuerdo que una vez vimos una película con mi mamá y salió algo relacionado a lo que ella hacía en la universidad y su trabajo. Y le dije, mami, igual es lo que hace la Erika, ¿cómo se llama esa carrera? Y mami me dijo, preguntale, es mercadeo. Y yo, mercadeo, en ese momento le decían mercadeo, ahora es marketing, es lo mismo. Y desde ahí yo dije, quiero estudiar eso. Entonces, cuando ya estaba en bachillerato, o sea, ya pasaron un par de años, yo dije, yo quiero estudiar mercado. De un solo. Nunca dije realmente ni siquiera comunicaciones u otra cosa, ¿no? Jamás pensé otra cosa, solo fue, quiero estudiar eso. Y recuerdo incluso que en bachillerato nos dejaron un proyecto, una tarea a mí, a mi grupo y a mí. Y había una parte de crear el logo, y yo dije, este es mi momento. Y en mi momento de brillar ha llegado. Como en Paint, me costó la vida hacer ese proyecto, o sea, ese logo, y lo imprimimos, y yo me sentía como, wow, lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, luego, pues yo hablé con mis papás a mí me apoyaron, ¿verdad? 100%, y mi papá me dijo, mira, está esta opción en esta universidad, esta carrera, se parece mucho. Y yo era, pero no es la de mi prima exactamente, o sea, así, a ese nivel. Y decía, pero lee el pensum, lee las materias, preguntá, pueda que te guste, y así fue. Literal, así fue, me gustó la carrera, luego seguí una maestría ya más enfocada en cosas de mi trabajo, y hasta el momento ha sido mi área, las comunicaciones y el mercadeo y la publicidad. Qué interesante lo que nos has contado, y me surgió una pregunta porque a mí me pasó, de repente a veces tu familia quiere que vos te volques a trabajar en lo que la familia hace o lo que la familia pues durante muchos años ha tratado de desarrollar, pero sí. En tu caso vos sentiste esa presión social como,
vaya, Gina ahora va a ser mercadóloga o es comunicadora, y como nosotros tenemos pues un medio de comunicación, la vamos a integrar acá a esta área, ella va a llevar esto y lo otro, pero vos dijiste, no, yo quiero trabajar en otro lado, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿cómo fue ese proceso de ya insertarte en el mercado laboral, se puede decir? Fíjate que mi mami, bueno, que mi mamá, las mamás, siempre estuvo detrás de mí al principio. Por cierto, eso que tú decías, de que a veces las familias también tienden a tener un patrón laboral que si bien capaz viene en la sangre o yo no sé, y todos son lo mismo, tipo una familia de abogados, todos son abogados. Exacto. De médicos. De mi lado, de mi papá es médico, mi hermano mayor de parte de papá es médico, mi hermano, el que yo digo que nos criaron como gemelos, es médico también. Wow. Entonces, cuando yo era pequeña, bueno, eso que uno está como en kinder, ¿verdad? Uno dice, ¿qué vas a hacer? Doctora. Entonces yo decía doctora por mi papá, pero ya grande para mí fue como, uy, vea, viendo a mis hermanos, viendo a mi papá, lo que implicaba eso, es como, no, quizás no. Paso. Entonces, sí, y de hecho, a mí varias gente me preguntó como, ¿y no te llama la atención? Pero yo creo que mis papás sabían en su corazón que yo para medicina no me traía. No. Entonces, a la primera fue como, algún momento me preguntaron, tipo, ¿y si no es esto que estudiaras? Es que yo había pensado que quizás me dicen, no, pues quizás no, vamos a estudiar otra cosa. Y bueno, cuando en mi universidad te motiva mucho a que, en mi ex universidad, bueno, no, mi universidad, vea, la universidad siempre uno siempre la lleva uno en su corazón, ¿verdad? Así es. Como que te motiva mucho que la mitad de tu carrera tú vayas buscando oportunidades de pasantías, en otras palabras, laborales. Entonces, al principio a mí sí, la primera opción se me ocurrió como, bueno, en la iglesia está esta área y esta área y esta área. Y mi mamá toda la vida me dijo lo siguiente, hasta, bueno, no hasta el día de ahora, pero en ese momento me dijo eso, como, no, claro que sí, fuera súper chivo, pero el punto es que tú te aprendas a defender tú y tú aprendas de autoridades que no seamos nosotros mismos, vea. Entonces, no fue el hecho de no, sino más bien, eso sí, mi mamá toda la vida me repitió eso, no te sugiero eso ahorita porque tú necesitas aprender en el campo laboral a saber que es un jefe que no es tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, bla, 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 sino a defenderte, y al contrario, el día que tú quieras estar acá, trae todo ese conocimiento para acá, vea. Entonces, ese es en resumen, mi mamá siempre, literal, varias veces me sugirió eso, no solo en el área de mi carrera, sino en otras, que a veces te decía, pues, que uno tiende a tomarlo como, aquí tengo, no tenés esto aquí, eso es de la iglesia, si tú querés está bien, es otro proceso, pero tú te estás ahorita desarrollando, lo ideal es que vayas allá afuera, adquieras conocimiento, sepas lo que es sudar la gota gorda, y luego venís para acá si tú querés, veas. Entonces, eso. Qué interesante lo que nos has contado, porque también tu familia te está incentivando a que tú te valieras por ti misma y que, digamos, descubrieras el mundo por ti. Qué bonito eso. Y ojalá que los que nos están escuchando también o están empezando a ser padres, sea también una luz de cómo puede ser el camino para sus hijos, de que no todo debe estar servido, no todo es arreglar el camino a los hijos, sino que también ellos deben de desenvolverse en las áreas que ellos sientan que son buenos, y este fue el caso tuyo. Bueno, el caso mío también. Pero siguiendo con que nos contés tus experiencias, ¿cómo se puede integrar la fe a un trabajo que tal vez no tiene que ver mucho con la fe? ¿Cómo podemos, digamos, brillar con la luz de Dios o ser sal y luz ahí donde estamos? Fíjate que esa es una pregunta que hacerle ahora es difícil, vea. Sí, yo sé. Hacer y responder y hacer, pero desde mi experiencia que he tenido, que para mí ha sido una eternidad, pero en realidad no ha sido tanto tiempo, o sea, falta mucho más todavía por vivir, si Dios quiere. Pero creo que la principal forma, digámoslo así, es que hablando desde un cristiano, ¿verdad? O alguien que sigue a Dios, alguien que quiere destacar los valores de Dios y todo eso en un trabajo donde realmente eso no es lo que se habla todos los días, el principal, punto es que no te creas mejor que los demás, ni te creas, se va a ir feo, pero no te creas como lo más especial ahí porque tú eres esto. O sea, obviamente, ¿verdad? Dios es el que brilla y sí, tú eres diferente, claro que sí, pero no te hace
más grande que otro ahí. Y lo digo porque, digamos, en las pasantías que yo te contaba al principio, yo no sé por qué me encantaba hacer pasantías, hice un montón de pasantías en cosas que hasta ahora digo, yo hice la pasantía y la gente dice, ¿qué? Sí. Entonces, eso me ayudó mucho a entender que en un trabajo, lo primero que habla bien de ti y también va a hablar de Dios, por ende va a sobresalir y eso sí va a destacar, es ser íntegro, es ser, en otras palabras, ser cumplido, hacer tu trabajo correctamente con los valores cristianos. ¿En qué sentido? Vea, cumplir tu horario, hacer tu trabajo como es, cuidado con tu actitud, la forma en que resolves problemas, que es más importante para ti, si los acuerdos o las soluciones se hacen eficientes y en pro de la empresa o por competitividad entre mi puesto y el de la otra persona, o para sobresalir literalmente yo misma y porque yo lo hice, pero también hubo un equipo detrás de mí al que quizás yo descuido, no capacito, no lidero, solo soy jefe ¿sabes? O solo soy empleado y detrás de las espaldas de mis autoridades, ¿sabes? Hablo de todo porque no me importa, pero después voy a la iglesia y voy seguido y sirvo mucho, ¿me entendés? Para mí se ve súper sencillo, cliché, pero eso es bien difícil, porque en el trabajo es súper fácil ser el verdadero uno, ¿vea? Porque claro, nadie te está viendo, aunque después te sigan en Instagram y vean tu vida, pero nadie como que se va a sentar y te va a decir, le voy a decir, no es quién, que dijiste, nadie te va a decir eso, te lo van a guardar, lo van a hablar en otro lado, pero claro, uno se tiende a soltar un poco y ahí es donde uno tiene que ser íntegro para que Dios brille, porque así era Jesús, o sea, Jesús hacía lo que había que hacer en el contexto que fuera, había que cumplir. De hecho, con la monedita, cuando le dice a Pedro, ve a pagar los impuestos, o sea, ahí también dejó una gran enseñanza, que hay responsabilidades que no las puedes evadir, sino que tenés que cumplirlas como una persona que quiere seguir la voluntad de Dios. Correcto, y en esa historia, en eso que pasó, Jesús pudo haber dicho súper fácil o ponerse a platicar con los discípulos. Pedro, no te preocupes, yo me la puedo. Injusto, o aquí es injusto, y como es injusto, no lo vamos a hacer, porque somos cristianos, ¿me entendés? Obviamente, hay otras formas de poder comunicar a Cristo en las injusticias, que es otro tema. Eso sí, totalmente, que se esté hablando de algo que no es correcto y tú te rías con eso, acertejo, movas la cabeza, no, o digas eso no es correcto, me retiro, o no puedo hablar de eso porque no me compete, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ese es un punto. Otro es que entender y meternos en la cabeza de que, usted parece el primer punto, de que el punto no somos nosotros, o sea, el punto no es a veces brillar en un trabajo, o que, mejor dicho, que Jesús brille en un trabajo, te va a doler, te va a dar pena, no te va a gustar, vas a quedar a veces marginado. Esas cosas no se hablan, o sea, a veces hacer lo correcto o hacer las cosas bien o ser íntegro o honrar a Dios o hablar de eso, vas a hacer quizás lo que nadie quiere. Entonces, uno tiene que entender de que no es contra nosotros, sino que hacer lo correcto a veces sí te va a producir un gozo de parte de Dios, pero delante de las personas no es garantizado, ¿verdad? Que vas a obtener un aplauso, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender eso, que trabajo es trabajo, pero detrás del trabajo pues está Cristo y lo importante no es el trabajo, sino también las personas y que uno sepa diferenciar esos tratos, ¿verdad? Esas relaciones también. Y lo otro es que cuando uno realmente quiere que Cristo brille, se nota en cómo nos rendimos a Él, ¿verdad? En que no estamos de tercos en algo, sino que escuchamos la voz de Dios, que hacemos nuestro devocional, que esas cosas son importantes porque no nos vamos a dar ni cuenta cuando Cristo ya esté brillando en nosotros. En cosas súper cotidianas. O sea, hoy en día a mí me gusta mucho platicar de esto en mi grupo de discipulado de la iglesia, donde hay otras chicas que hoy en día quizás el que está a la par tuya no quiere que vos le digas, Salmos dice en la Reina Valera. O sea, no, quizás no quiere porque quizás a ella en su casa la están golpeando y lo que menos quiere es que le vaya a decir cosas que ella quizás vaya a pensar que no aplican para esa persona.
o tiene algún pariente enfermo, o le acaban de dar una mala noticia y tú vas como como que si no lo crees este día, este versículo que te digo, entonces estás mal, vea, o bueno, qué lástima tú, sino con cosas pequeñas como el servicio a los demás, y como en la iglesia servimos, y que lo importante son las personas, ¿verdad? No el cumplir con todo. De preguntarle a alguien cómo estás, cómo te sentiste, puedo ayudar en algo, vi que te molestaste por esto, o estás triste, trajiste comida, no trajiste, cómo te vas a ir a tu casa, está lloviendo, o mira, aquí ando este dulce, simplemente te lo dejé, o mira, fíjate que te quiero recomendar tal libro, o ser más directos, como mira, te quiero invitar a tal reunión de la iglesia. Y ahora que hoy las iglesias, después de la pandemia, siento que hay casi la mayoría de iglesias en el país se han puesto súper creativas y tienen espacios y cosas. Entonces, esas cosas cotidianas realmente te permiten poder hablar de Cristo, poder alumbrar en ese lugar, ¿vea? Y hay cosas en las que uno ni se imagina. O sea, yo pongo mucho ejemplo de esto que jamás me imaginé. Yo tengo esta botella que tiene un montón de stickers. Al principio yo era como, no, que no tenga ningún sticker, ya están de moda, ¿verdad? Todas estas termos con stickers. Y todos me los han dado personas de la iglesia. Entonces todas son cristianas, ¿verdad? Dicen cosas como cristianas, de todas cosas. Y cuando yo le voy al trabajo, como es bien grande y es bien pesada, yo la pongo así, pero no es adrede. Muchas personas la ven y siempre me dicen, qué chivas tus stickers, pero no todo el mundo se detiene a leer lo que dice. Entonces cuando ya la leen, no importa si yo estoy en el gimnasio, si estoy en el trabajo, a donde esté, me dicen, no había visto lo que dice, qué chivo, yo quiero una, qué bonito. Y a veces son personas que, según yo, quizás no van a la iglesia, pero por un sticker literal he conectado con personas y me dicen, sí, yo voy a tal, y ahí empezamos a hablar, y cositas pequeñas, cositas también actos de servicio, como decía. Es como un evangelismo, digamos, intencional, no intencional, digamos. Y qué bonito, sí, porque con pequeños detalles poder de esa manera conectar con gente que jamás creerías que pudieses conectar. Me encanta esa idea de poder hacer ese tipo de evangelismo, digamos, no directo, pero sí muy bonito, y también que puede llegar al corazón de la persona. Alguien me decía, ¿sabes? Yo creo que a veces el evangelismo, cuando lo hacemos menos eclesiástico, a veces puede ser más efectivo. ¿Por qué? Porque la persona de repente ya está harta que le dieron como 100 tratados y quizás ni los va a leer. Pero si vos de repente llegaste y le dijiste, mire, traje esta bolsa de galletas y pensé en usted. Entonces esa manera va como a ser el instrumento para poder conectar con esa persona y luego empezar a escucharla, porque yo creo que el evangelismo a veces queremos atacar a la gente con 1000 palabras y la gente no entendió absolutamente nada. Pero si empezáramos a escuchar más y a usar otras estrategias, creo que nuestra vida se convertiría quizás en el mejor tratado que la gente pueda leer, o la única Biblia quizás que la gente va a poder leer en cualquier situación. Totalmente, y a veces uno quiere adoptar formas. Yo he visto, tengo bastantes amigos y amigas que ellos iban directo y la persona escuchó y fue y funcionó, no para la persona, sino Dios habló así. Entonces también tiene que ver con uno, el que tiene esa intención, ¿verdad? De hablar de Cristo, de llevar el mensaje, de dejarse usar también. Vos decías eso, con tu vida puede ser la única Biblia, o tu historia, tu testimonio, y a veces nos frustramos tanto con nuestros defectos, nuestros problemas, porque no están todavía resueltos, pero no nos damos cuenta que ese proceso que estás viviendo para la otra persona puede ser fascinante y la va a motivar así como sos. Por ejemplo, yo ya grande me hice muy como repelente a todo lo que fuera muy religioso, en el sentido de que si no haces esto, entonces estás mal. Si haces eso, ¿verdad? Eso quizás no le va a gustar a Diosito. Entonces yo me fui muy al extremo. Entonces sí pasé una etapa en mi vida en la que fue como muy, no quiero, como no me hables así porque de entrada, no. Y a veces me cuesta, o sea, una de mis luchas de ¿por qué tal evento se llama así? O sea, a ese nivel, o sea, ya abro mi corazón, pero sé que también es curioso porque según yo repelo la religiosidad, pero yo estoy siendo religiosa también, ¿sabes? Entonces, también me he dado cuenta, como te decía, yo tengo amigas que a veces se encuentran una persona en el banco y de entrada es como,
bueno, la iglesia a la que yo asisto actualmente y sirvo se llama Heaven, cielo en inglés, y hay personas que es como, ¿quieres ir al cielo? Y la persona se queda, ¿qué? Vamos al cielo, y fue y nunca dejó de ir, y para mí, me hubiera dicho eso a mí y me hubiera reído en tu cara y quizás te hubiera creído loca y nunca te hubiera vuelto a hablar, ¿verdad? Pero cada quien, digamos, como a mí ese tipo de cosas como religiosas, entre comillas, no me gustaban, tiendo mucho a no querer de repente ir con el salmo, ¿vea? A compartirte, pero eso quizás sí le puede funcionar a otra persona y ahí va, o sea, también está eso de que vos sembrás, vos tirás la semilla, vos andá a tirar la caña de pescar y los peces que van a querer venir, van a venir. Claro. Y a Cristo, ¿vea? Entonces... Qué interesante lo que nos estás contando. Y la última pregunta, porque no me vas a creer, pero el tiempo se ha ido volando, pero es que hemos tenido una conversación tan bonita y gracias por abrirnos tu corazón. Pero tú contabas al inicio de que literal te casaste bien joven. Entonces, algunos quizás están pasando por esa etapa, otros están pensando si pasar por esa etapa, pero ¿qué consejo le darías a las personas que se casaron de repente muy jóvenes como tú y que todavía no están como, no le hayan todavía a esto del matrimonio? ¿O qué consejo te dieron a vos y te funcionaron? Claro, yo sé que la misma receta no puede ser para todos, pero de alguna manera algún consejo, algún tip que tú le quieras dar a las personas que también son matrimonios jóvenes para que de repente les sirva o lo puedan tomar en su relación. Sí, totalmente. Y bueno, lo que voy a contar, quizás la mayoría no son consejos, no porque no me los dieron, sino porque, otra vez contexto, mi esposo y yo nos comprometimos, teníamos casi 3 años de ser novios y nos comprometimos de eso de que literalmente 30 de septiembre, el 9 de diciembre de ese año ya nos habíamos casado. Wow. Entonces fue como, wow. Sí. Obviamente, vea, todo lo que es abrupto, no es como que, wow, sí, fue increíble. Por esa razón y por mi edad, mi esposo me lleva 7 años, somos distintos en muchas cosas de pensar. Yo aprendí lo siguiente, Okay. Y uno es que uno tiende a idealizar mucho el matrimonio, sobre todo cuando sos cristiano. Porque te das así como aves, te levantan y sí, tienden las sábanas, esos paritos de Blancanieves. Sí, de acuerdo, yo decía que yo no era de esas personas, de esas mujeres que se desvivían por casarse, que yo lo quería hacer porque ya era hora y que sí, que había que honrar a Dios, pero por dentro, claro que sí, era como, ay, más que el pastor, vea, y yo no sabía qué hacer, pero ahí estaba, y sí, en mi caso lo idealicé, uno tiende a idealizarlo, y eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? No porque te va a ir mal, no porque hoy en día pienso que abundan mucho más los comentarios de deberías de pensarlo 2 veces si te querés casar, viste que te dije no te hubieras casado con él, yo sabía que no era para ti o ella no era para ti, es que eras muy joven, más que los comentarios de oren juntos. Yo pienso que hoy en día abundan más esos comentarios, por lo menos en el mundo, ¿verdad? En el mundo me refiero no adentro de la iglesia. Y aconsejo mucho que entiendan de que no se idealiza un matrimonio por muy cristiano y muy espiritual y que tengan ministerio, o si no sos cristiano y estás empezando a ir a la iglesia igual, porque cada persona trae una vida que, aunque se escucha como sí, ya sé, ¿verdad? Una vida muy diferente a mí, traen heridas. Claro. ¿Verdad? Es imposible casarse y decir me casé limpio, yo fui a terapia o a psicólogo o el Señor me sanó. Sí, claro que sí, eso no se va a negar, pero cada quien trae sus luchas. Entonces, más allá de que cuando los temperamentos y el carácter se juntan, más allá de eso, existen otras luchas, muchas de ellas también espirituales, de cada uno por aparte, que a veces uno tiende a juzgar, a pensar que todo se acabó, a pensar que te equivocaste, arrepentirse incluso, pero entender de que lo que siempre dicen, y es verdad, de que si el objetivo no es Cristo, ¿en qué sentido? Que si el objetivo no es amarte como Dios me ama a mí y Dios te ama a ti, no te vas a cansar muy fácil, rápido, te vas a cansar rápido, te vas a desgastar.
Ese es el primer consejo. El otro quizás es para las chicas, las mujeres que están casadas o que se van a casar, no importa la edad, no descuide a tus amigas. Casarse suele ser un proceso extraño en el sentido de que obviamente tenés a tu alma gemela o la persona que amas y bla. Pero necesitas a tus amigas, necesitas tu espacio, no podés hacerte solo la esposa y luego cortón y cuenta nueva, tengo una nueva vida. Necesitas caminar con amigas. He escuchado que este consejo también lo habla mucho en la maternidad. Yo no soy mamá todavía, pero ahorita hablando del matrimonio, tus amigas van a estar ahí. Tus amigas fueron tus amigas cuando tú no estabas casada o cuando tú no estabas comprometida. Tus amigas estaban ahí, algunas con la boca callada cuando tenías problemas con tu novio que ahora es tu esposo, o te decían cosas, pero son tus amigas y aunque no sean perfectas o te quieran hablar todo el tiempo bien de tu esposo como uno quiere, no tiene nada que ver con tu matrimonio, simplemente no camines sola, o sea, tenés también amigas. Y lo otro es el perdón, o sea, literal, casarse es un ejercicio de perdón hasta la eternidad. O sea, si depende, todo lo que dura tu matrimonio es el ejercicio de perdón. Okay. Y uno no está muchas veces dispuesto. ¿Por qué? Pero es que yo soy tranquilo y soy súper pasivo o pasiva. Es que no tiene que ver con eso. Siempre hay una parte en tu corazón en la que tú idealizas o tú querés y no se va a poder. Porque somos humanos. Porque la otra persona nunca nos va a satisfacer 100%. Nunca. Porque somos diseñados que solo Cristo nos puede saciar. Y se escucha súper así. Si me lo hubieras dicho a mí cuando tenía unos 19 años, porque yo decía que yo era antimatrimonio, que yo no creía en eso. Eso del diablo, decía. Hubiera reído y hubiera dicho como, porque, no sé, de entrada hubiera dicho como, hubiera cambiado este podcast. Adiós, no quiero escuchar. Pero es la verdad. Entonces es un ejercicio de perdón diario, de saber de que el mayor tesoro de la casa es el Señor. Vea, y si es el Señor, por ende yo voy a amar a mi esposo o a mi esposa porque yo amo al Señor y quiero honrarlo y quiero servirle y quiero amarlo. Y obviamente, vea, no ver a tu esposo como que si es Dios. O sea, tu esposo es un ser humano, tu esposa necesita atención, necesita tiempo, necesita su espacio también. Y necesita que lo cuides, que lo consintas, que hagas esas cosas de tener citas, porque es un ser humano, ¿verdad? Él no es Dios. Para Dios está la alabanza y todo el tiempo, toda tu vida, pero Él es un ser humano con quien tú te comprometiste a caminar juntos. Creo que esos son los más resumidos. Así que ahí están los consejos para todos los que están a punto de casarse o ya están casados. No hay que idealizar, eso es como el concepto general que nos quisiste dejar o digamos el consejo general. Y gracias de verdad por abrirnos tu corazón. Llevamos casi, 40 minutos de plática, se pasa súper rápido el tiempo. Yo sé que quisieras contarnos más cosas, pero te vamos a tener en otra oportunidad hablando de otras cosas, de otros temas. Pero de verdad te agradezco que hayas abierto tu corazón porque eso no es fácil porque hay cosas que todavía estamos procesando, las que estamos dándole taller todavía. Pero de veras agradecemos todo lo que nos has compartido. Se nota que estás enamorada de Dios, obviamente de tu esposo también, y que viviste una infancia bonita, a pesar de que viviste en un ambiente eclesial. Algunos no han tenido buenas experiencias con ese ambiente eclesial, en tu caso sí fue un ambiente bonito, y que me alegra mucho saber de que sos una persona que, a pesar de que tiene un trabajo secular, en ese trabajo estás brillando con la luz del Señor. Así que ánimo y te dejo el espacio para que te despidas. Ay, gracias a ti, Carly, de verdad que una persona bastante linda, con toda la luz de Cristo también, gracias, por supuesto. Gracias. Y te felicito con este proyecto. Adelante para que otros más nos unamos a escuchar, ¿verdad? De ejemplos, esta nueva forma también de evangelizar. Claro. Y para lo que yo pueda compartir y que les pueda servir a los demás, muchas veces quizás todas las anécdotas no van a ser de triunfo, pero sí que les puede servir. Así que a la orden. Gracias. Y eso es el objetivo de esto, de que sepamos que no hay vidas perfectas, que todos estamos de alguna u otra manera tratando de ir luchando con ciertas cosas, y pues nada, el Señor se glorifica en nuestras vidas y Él empieza como alfarero a esculpirnos y a prepararnos, sí, y a hacer de nosotros que nuestras vidas sean mejores cada día. Así que
Gracias amigos por ver este podcast, denle mucho amor en YouTube, compártalo con otras personas y gracias por también seguirlo escuchando en Radio Savage 93.3 en Santa Ana. Hasta la próxima, esto fue Carleando. Chao. Carleando, Carleando, Carleando. Damos voz a historias desde el corazón.